Soy José Barta. Gracias por tu atención. Hoy haremos un balance económico de un año de pandemia que se acaba de cumplir. Trataremos este tema en dos sesiones para ganar agilidad. Como recordarás, en mis dos primeros vídeos sobre la situación de España antes del COVID-19, comentaba cómo nuestra entrada en la actual crisis se había producido en peores condiciones que la mayoría del resto de nuestros principales competidores europeos, algo que suponía una mayor vulnerabilidad a efectos de la lucha contra esta pandemia, contra los resultados, los posibles efectos, ¿no?, de las medidas sanitarias a adoptar, al menos hasta que se culminara con un plan general de vacunación. Si no has visto los vídeos, te aconsejo que los visualices, porque encuadrarán bastante bien estas otras dos sesiones. La pandemia que todavía sufrimos ha servido para encararnos con nuestra realidad en numerosos frentes, comenzando por el sanitario, donde se vendía y se compraba que nuestro sistema era el mejor del mundo. He llegado a oír, sin reflexionar sobre las consecuencias de los continuos recortes presupuestarios que se han ido produciendo a raíz de la crisis del 2008. En parte, recortes forzados por la propia Unión Europea, que paralizaron las inversiones en instalaciones y en equipamientos, así como la contratación de nuevos profesionales. En su día, las consecuencias fueron los aplazamientos de citas, alargamiento de las pruebas necesariamente, pero indebidamente en muchos casos, ¿no? Y en la actual crisis las consecuencias han sido la mayor mortandad por millón de habitantes de la Unión Europea. Quizás podríamos discutir con Bélgica, pero este es un título que no hace falta discutir. Lo podemos ver en el gráfico. Utilizaré estadísticas sobre el exceso de mortalidad en el 2020 respecto al promedio de los 4 años anteriores, dada la manipulación que se ha realizado con los diagnósticos COVID, y si eran fallecimientos sí o no debidos a la enfermedad. Abril fue el mes más crítico para todos los países europeos. Mientras la media de la Unión Europea daba una desviación del 25% más de fallecimientos, en España tuvimos un 79% más de fallecimientos, mayoritariamente en Madrid, que ha sido la ciudad que más ha sufrido. La dramática situación vivida en España nos llevó al cierre de toda actividad para intentar bloquear la expansión del coronavirus, incluidos los cultos religiosos y hasta, en parte, la asistencia primaria sanitaria. Quiero recordar que en ciudades como Madrid se cerraron ambulatorios y resultaba imposible acudir a consulta por una molestia que posteriormente podía derivar en un constipado o en un infarto, o los retrasos en el diagnóstico de enfermedades graves como el cáncer, ¿no?, que se han producido como consecuencia de esto. Todo esto sucede en una sociedad que vive principalmente en el sector servicios, que exige en la mayor medida dentro de este segmento mayor contacto, porque nos movemos principalmente dentro de lo que es la restauración, sector hoteleros, viajes, turismo, donde somos uno de los dos grandes líderes mundiales. En definitiva, hemos sufrido la falta de contacto en un negocio, en un mercado económico marcado por los contactos personales. Y hemos llegado a estar un mes entero cerrados para cualquier actividad pública. El cierre de las fronteras, el confinamiento domiciliario y posteriormente la limitación de movilidad y de actividad nos ha afectado económicamente muchísimo más que al resto de los países de la Unión Europea, produciendo una caída del PIB en el 2020 del menos 11% respecto al 2019. La caída, con todo, no ha sido tan grave como podría haber sido,
que podía haber alcanzado el -15% debido a la intervención del Estado, para salvar y paliar en la medida de lo posible la salud de las personas y la capacidad productiva de las empresas, con las subvenciones, los ERTE, los créditos, lo que ha alcanzado que la actividad del Estado alcanzara un peso superior al 50% del PIB. Casi podríamos hablar de una economía nacionalizada. Es bastante lógico en una situación de excepcionalidad. Lo que hay que ver es cómo nos retiramos. Esto, aun cuando se ha intentado inducir un cierto estado de hibernación en las empresas, en los sectores al menos más afectados, para minimizar los daños, no se ha logrado en su totalidad, habiéndose producido inevitablemente un incremento importante del desempleo, que se ha unido al ya elevado número de parados que arrastrábamos, por lo que, según el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, en el pasado mes de febrero hemos superado los 4 millones de parados. A esta cifra se le sumará un porcentaje difícil de cuantificar en este momento de los 739.000 trabajadores que actualmente permanecen en ERTES y que va a prolongarse hasta abril. La incidencia económica en cada territorio viene condicionada por la estructura de su producción, siendo los más perjudicados los de mayor liderazgo turístico, con un mayor desequilibrio con los otros ingresos, ¿no? Es decir, es una crisis asimétrica. En próximos encuentros hablaremos sobre nuestros riesgos en cuanto a la liquidez y la solvencia empresarial y la capacidad del Estado español para ayudar a minimizar este problema. Por ahora me despido y te deseo un feliz día.